Hace mucho, Alfredo Gutiérrez Borrero viajó a México y se encontró con la entrevistada de hoy. Entonces, enseguida me mandó un mensaje para que la entreviste. Ella tiene algo que aportar a esta diáspora, a este vivir entre mundos diferentes, me dijo. Y le hice caso, por suerte. Para tener buenas entrevistas, soy totalmente dependiente de sus recomendaciones, de las recomendaciones de los y las escuchas que entienden qué estoy buscando. Varias empresas o estudios de diseño me mandan sus propios portafolios para que los entreviste, pero se nota que nunca escucharon este podcast y lo que hacen no tiene nadita de diseño social. Por eso necesito de ustedes, les escuchas, los que sí están trabajando con el tema y entienden de lo que estamos hablando acá. Linda Emi Oguri Campos es una diseñadora e investigadora mexicana que utiliza en su investigación y en su trabajo como educadora conceptos de la cultura japonesa. Ella tuvo un padre japonés. En esta entrevista nos cuenta cómo se fue acercando a la cultura y cómo estos conceptos nos pueden acompañar en el proceso de convertirnos en diseñadoras más sensibles. Hablamos de hacer cosas con dedicación y respeto a los detalles, de la cortesía y la calidez como valores al diseñar, de actuar como si fuera la primera vez que vemos a una persona y del diseño de servicios de hospitalidad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Linda Oguri, soy diseñadora industrial y bueno, cuento también con estudios de una maestría en diseño y un doctorado en artes. Y trabajo aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Y qué investigaste para tu doctorado? Bueno, es una larga historia. Lo que pasa es que mi padre es japonés y mi madre es mexicana y después de que mi padre fallece, estudié el doctorado y decido dedicarle mi tesis doctoral a mi padre, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, hice todo el análisis de su obra pictórica, él es pintor, ¿no? Bueno, fue un trabajo muy grande porque primero, pues comenzar a catalogar toda la obra, que son más de 500 cuadros, ¿no? Durante, pues yo sé que comenzó a dibujar desde los años 40, él murió en el año 2000, o sea, son 60 años, ¿no? De obra. Después, fui, digamos, detectando ciertas etapas, ¿no? Él también me decía que cada pintor tiene sus etapas, ¿no? Así como Picasso tiene su etapa azul, etcétera. También él tuvo esas fases, ¿no? Y bueno, también me percaté que la gran mayoría de la obra no venía fechada, no estaba datada, entonces pues también tuve que hacer ese estudio, ¿no? De la paleta de colores, qué material estaba utilizando, más o menos algunos cuadros sí tenían fecha y por lo cual pues yo tuve que deducir, ¿no? En qué fechas estaba y pues sí, ¿no? O sea, toda la vida, bueno, como japonés, ¿no? Hay una frase que siempre me ha marcado toda la vida, que siempre que me veía preocupada o haciendo algo, siempre me decía: "No piense, ¿no? No piense". Piensas demasiado, ¿no? Y yo no entendía, ¿no? De joven, ¿cómo que no piense, no? Pero si tengo la cabeza, tengo que solucionar muchos problemas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues comencé a estudiar esos conceptos de la filosofía y más que nada del pensamiento japonés y es ahí, pues, cuando digo: "Oh, eureka, ya le entendí", ¿no? No piense no significa apagar el cerebro, ¿no? Sino estar consciente de la situación y actuar, ¿no? Eso era. Entonces sí, he ahí de que, de hecho, ¿verdad? Fue muy oportuna la pregunta que me haces, ¿no? Porque ese fue el detonante para que yo estuviera investigando esos conceptos, ¿no? Insisto, de ese pensamiento japonés y aplicarlo al diseño, ¿no? Siempre, mi pasión siempre ha sido enseñar en diseño industrial a los chicos de licenciatura, no sé por qué, pero me encanta dar clases y pues a lo mejor, ¿no?
puedo sincerarme, muchas veces han sido como mi objeto de estudio y de experimento, ¿no? Mis alumnos, y creo que han salido muy bien las cosas, ¿no? Porque si de repente, ¿no? Encuentro un concepto, me adentro en ese concepto, me agrada y lo aplico directamente a mis clases, ¿no? A la forma de enseñar y todo eso. Perfecto. Ahora vamos a ir a uno de los conceptos con el que trabajaste, que es el concepto de Teinei, que Tene, es algo así como la cortesía, ¿no? En ajá, sí. japonés. Y entonces, en uno de tus escritos, vos decís que, bueno, que es muy importante para el diseño este concepto. ¿Me puedes contar un poco cómo Okey. lo usás? ¿Cómo es? Okey. Bueno, antes que nada, una breve explicación. Dale. Cuando en Japón se dice: "Ah, lo hizo muy tene, oh, tene ni", o sea, está caminando muy tene o está haciendo esto, todas las acciones que son tene, significa que se están haciendo con esa dedicación, respeto, a lo mejor atención al detalle, ¿no? Hasta la delicadeza. Es más, cuando te dan una comida y te dicen: "Ah, te la hizo Tene", ¿no? Ah, significa que pensó en ti precisamente, ¿no? Quizás cuando tú recibes esa comida, a lo mejor vas a encontrar lo que te gusta, ¿no? O quizás esa persona ya sabe que a lo mejor tú no debas comer a lo mejor azúcares o sales, etcétera, y tiene esa atención, ¿no? Decir, ah, como es para ti, no le voy no sé, a colocar mucha azúcar o sal, etcétera, ¿no? Y está presentado, ¿no? De manera, digamos, muy armónica para que tú te sientas bien, ¿no? Esa es la palabra tiene todo. Ah, o te regalan un florero, ¿no? Etcétera, un arreglo floral, dice, ah, mira, te lo dieron tene, ¿no? Lo hizo muy tene. Significa que todos los detalles fueron cuidados, ¿no? Simplemente a lo mejor esa persona que te lo regaló pensó, ah, el color amarillo, bueno, su color favorito es el amarillo y entonces a lo mejor o colocó flores amarillas, a lo mejor un moño amarillo, etcétera, ¿no? Ahora, Sí. yo pensando en esto de que las cosas se tienen que hacer TN, ¿no? Eso bueno, lo pensé, ¿no? Si en el diseño lo aplicáramos de esa manera, ¿no? Entonces sería un diseño a lo mejor de mejor calidad, ¿no? Y además, el TN no nada más significa verlos al usuario como usuario, ¿no? Sino el usuario en acción, en qué contexto se está desarrollando y más que nada el contexto, como ahí hablo del basho, ¿no? Que es un lugar, la filosofía japonesa lo retoma, no nada más como el lugar físico, sino como el lugar en donde se dan esas relaciones y entonces en el diseño se podría dar como ese lugar, o sea, pensar como el lugar en donde el usuario experimenta con el objeto, ¿no? Porque no son cosas aisladas, ¿no? Sino siempre el diseño, yo he pensado que se da en esa relación con el usuario. Es cuando verdaderamente podemos constatar que nuestro trabajo estuvo bien hecho o mal hecho, ¿no? Podemos diseñar muchas tazas, ay, se ve bonita, etcétera, ¿no? Tuve muchos, a lo mejor, proyectos de mis alumnos, pues sí, claramente, estéticamente se ve muy bien, ¿no? Pero cuando yo la tomo, ¿no? Y trato de tomar un café o simulo tomar algo, resulta que no puedo tomar ni una gota de agua, ¿no? Entonces es ahí cuando dices, ah, no pensó, digamos, en toda esa experiencia de uso que es importante, ¿no? Y no solo nada más es llegar y observar o recopilar datos, como les digo a mis alumnos, recopilan muchísimos datos, ¿no? Ay, cuántas personas de esta edad, ¿no? Cuántos pertenecen no sé, a este sector económico, etcétera. Pero en realidad no los están viendo como las personas en sí que son, ¿no? Entonces, yo normalmente les digo, ¿no? Hay que ver al usuario como personas. Es más, ponle un nombre, ¿no? Y así de esa manera lo vas a llegar a comprender, ¿no? A estar viendo cómo cuando hacen las cosas, le dije, la información más importante en donde, bueno, que tú puedas percibir es a través de esa comunicación gestual, porque muchas veces, insisto,
nos enfocamos a datos. Ah, sí lo usó. Ah, cuánto tiempo estuvo manipulando el objeto, etcétera, ¿no? Pero nunca nos fijamos en los gestos que hacen, ¿no? Les digo, muchas veces nosotros, ¿no? Y es de manera natural, hacemos unas muecas, ¿no? Cuando algo nos desagrada o nos cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Y esa es información importante. Por eso, insisto, hay que hacer el diseño de manera de que hay que tener esa atención al detalle. ¿Qué es lo que realmente el usuario es lo que necesita? No, no nada más hay que inventar necesidades porque muchas veces los diseñadores, ¿verdad? A veces caemos en errores y creamos necesidades innecesarias, se podría decir, Pero ¿no? es como una manera de afinar la observación, lo que Sí. vos propones, ¿no? Y además de la observación, es también durante todo el proceso. Eso, digámoslo, es en la prefiguración, ¿no? Ah, estoy observando, estoy investigando y ahora sí voy a empezar a configurar mi diseño. En ese momento también hay que tratarlo de hacer TN, ¿no? Pensar en todo, en qué material, de qué dimensiones, cuál sería más fácil, ¿no? Y en eso también hay que buscarlo y facilitarnos, ¿no? De manera pues los materiales que tenemos a la mano, que sean más fácil de producir, ¿no? De fabricar, y si podemos darle otra vez, como se diría, ¿no? Trabajo al vecino, pensando en una mente, una visión local, mucho mejor, ¿no? Que sería más sustentable, etcétera, ¿no? Todo igual, desde la prefiguración hasta la configuración y también, insisto, en la materialización y también, digamos, ya en la puesta en marcha, ¿no? En el objeto en sí. ¿Cómo lo voy a presentar ante el usuario, no? Todo eso hay que, digamos, pensarlo, pero al detalle. Perfecto. Y otro de los conceptos que estás trabajando es el diseño omotenashi. Seguro que lo pronuncio mal, ¿no? No, 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 está muy bien, Omotenashi. Ah, bueno. ¿Qué sería el diseño omotenashi? Omotenashi significa la hospitalidad, ¿no? El arte de la hospitalidad. Y nace, digamos, en la ceremonia del té, ¿no? Cuando se esmeran, digamos, por hacer una experiencia única, ¿no? Porque es uno de los preceptos, ¿no? Japoneses, que se dice que siempre hay que actuar como si fuera la única vez que tú tengas contacto con esa persona, ¿no? En esa manera, el omotenashi era, bueno, es esa hospitalidad, pensar en la persona siguiente, el ser cálidos, ¿no? Desde hace muchos años, por ejemplo, en Japón era muy usual el service, que le dicen así, ¿no? Se pronuncia en japonés service, aunque es service, ¿no? El servicio, ¿no? Y por ahí de los años 60, 70, si tú ibas, comprabas algo, te daban de service, digámoslo así, ¿no? Te regalaban muchas cosas, se esmeraban por sus clientes, por todo, ¿no? Y últimamente, en estos últimos años, bueno, se ha aplicado este concepto de omotenashi eh, a todos los servicios, ¿no? Y también hacia el diseño. Uno de los ejemplos que menciona en el escrito, por ejemplo, es en los aeropuertos, ¿no? Que han ganado premios de calidad, etcétera, ¿no? Y es ese omotenashi, pensar también en todos los usuarios y se une ahora con el diseño universal, digamos, sería A un ver, espera, espera, equivalente. espera, momento, vamos por partes. ¿Qué hicieron en los Ok, aeropuertos que es tan diferente a otros aeropuertos? ok, Pensando en el diseño omotenashi. ok. En primera, la señalética la pusieron a prueba, colocaron colores, ¿no? Tipografías que fueran fácil de entender por el mayor número de personas. Ajá, toda la señalética. Los baños también han sido premiados porque son multifuncionales, ¿no? Y sirven para muchas necesidades. La siguiente, una que me encanta, es que hicieron sillas de ruedas hechas solamente de bambú prácticamente, ¿no? Y uno se imagina, pero ¿qué tiene eso de omotenashi, no?
Pues es para que el pasajero lo sientan en esa silla, los que necesiten de esa asistencia, y los pasen también por los puntos de revisión y no suene, ¿no? O sea, no interfiera con los detectores de metal. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Bueno, aquí te cuento, ¿no? Mi madre tiene una prótesis metálica y siempre que viajamos es lo mismo, ¿no? Pasa en un detector metálico y siempre la detienen, la quieren parar o la tienen que revisar de otra manera, etcétera. Así es como los japoneses se conducen en la vida siempre, ¿no? Es causar menos molestias a los otros, ¿no? Pero, ¿cuál sería la diferencia entre el diseño inclusivo y el omotenashi? Bueno, el diseño inclusivo es aquel, a lo mejor que, bueno, que diseñemos para ciertas personas o estos grupos vulnerables, ¿no? Que no han sido, valga la redundancia, incluidos, ¿no? Ah, no hay aquí algo para que pasen las personas que vienen en bastón, en muletas, en silla de ruedas, etcétera, o tienen a lo mejor cierta deficiencia visual o discapacidad visual. Entonces se hace el diseño para ellos, ¿no? Inclusivo. Pero el diseño omotenashi va más allá, sino también considerar a todos. Por eso es lo que yo digo que el omotenashi más que nada es como sinónimo de diseño universal, ¿no? Porque el diseño universal es diseñar para el mayor número de personas, ¿no? Entonces, no nada más me enfoco a esas personas, ese grupo de personas que a lo mejor cuentan con una discapacidad, sino a todos, ¿no? Está bien, Sin pero hay una discriminar. diferencia sutil entre decir diseño para todos y decir diseño omotenashi, Ajá, ¿cierto? cierto. Ajá. Existe esa diferencia. Claro, porque el diseño Motenashi, más allá de incluir a todos, ¿no? Como, siempre lo digo en mis clases, es anticiparse también a las necesidades, ¿no? No nada más lo que ahorita necesita, sino lo que necesitará, ¿no? Y es crear un objeto más amigable, amable, fácil de entender, ¿no? Que yo no le esté, digamos, buscando, ¿no? Como hay, a mí me pasaba mucho con una computadora, ¿no? Que no entendía dónde estaba el botón de encendido, ¿no? Y la tenía yo que abrazar casi, casi y sobarle el lomo a la computadora para hallar el botón de encendido, ¿no? Lo hacen el diseño tan limpio que es difícil, digamos, detectarlo, ¿no? O esos teclados inalámbricos que dibujan, ¿no? El sentido de las baterías, ¿no? Pero milimétrico, ¿no? Yo lo vi y era un dibujito de 4 milímetros que yo ya no veía, tenía que agarrar una lupa para ver en qué sentido iban las baterías, ¿no? Dentro de ese teclado. O sea, sí es un diseño muy limpio, digamos, pero se olvida de ese detalle, ¿no? O sea, aunque a lo mejor no, bueno, uno con la edad, pues obviamente empieza a fallarle la vista, ¿no? Hay que pensar en esas personas también, ¿no? A ver, Entonces, ¿me compartís un ejemplo concreto donde el omotenashi se manifiesta en el diseño cotidiano japonés? bueno, te voy a dar uno del servicio japonés, que es excelente. Dale. Cuando tú vas a un hotel y haces tu check-in en ciertos hoteles, ¿no? Donde, el servicio es más personalizado, ¿no? No se van a fijar así, no te van a dar una mirada fija y te van a revisar, ¿no? Ellos van a mandar un mensaje, ¿no? A otro personal para que te coloque en el cuarto tus pijamas, ¿no? Pero no te van a decir, a ver, usted es talla L o doble L, o sea, eso jamás va a pasar, ¿no? Sino discretamente se van a dar cuenta, ¿no? Ellos van a seguir haciendo el registro, colocan la información y cuando tú llegues a tu habitación ya va a estar la pijama de tu talla, ¿no? Eso es verdad, es que en Sí. realidad es como un kimono de verano, ¿no? Sí, algunas, otras no, son de
como un tipo short, ¿no? Y una playera, etcétera, Yo dependiendo. pensé que tenía talle único, no me di cuenta de que me habían mirado para ver mi talle, porque siempre me quedaron bien. Sí, 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 pero insisto, ese es el diseño Motenashi, o sea, lo que se pueda esconder, ¿no? O sea, no voy a ser tan obvio, ¿no? Pero esa discreción en la que tú llegas y sin darte cuenta te pones la pijama, ¡guau! Me quedó bien, ¿no? A eso se refiere el diseño Motenashi, ¿no? En causar también esa felicidad, ese gozo, digamos, en el usuario. Perfecto. ¿Y qué matices culturales crees que se pierden cuando explicamos esto desde Occidente? Sí ha sido, digamos, un poco, difícil, digamos, de explicar, ¿no? O sea, cuando lo he llevado en marcha, ¿no? Lo he puesto en marcha entre mis alumnos, sí les cuesta mucho trabajo, ver al usuario como persona, siempre lo ponen como sujeto de estudio, ¿no? Y no como algo más cercano, como si tú fueras, ¿no? Insisto, siempre hablamos del diseño empático, en el proceso de diseño, ¿no? En el design thinking, por ejemplo, es una de las primeras etapas, empatizar, ¿no? Y le digo, y siempre pregonamos que somos súper empáticos. Y entonces, ¿por qué el diseño no nos sale tan empático? ¿No? Eso es, ¿no? Eso es, ese es uno de los problemas porque estamos acostumbrados al individualismo y no a la colectividad, ¿no? Como bien sabrás, ¿no? Pues el diseño en Japón es colectivo, rara vez va a tener el nombre de una persona, ¿no? Sino sobre todo van a ser de grupos o de empresas, ¿no? Ahí va a ser, es así como se maneja Japón, ¿no? En la colectividad. Que los diseños no los firman o sea, los diseñadores. No hay No. diseño de autor como existe en Occidente. Sí, no mucho, no mucho. Hay poco, pero recientemente, ¿eh? Pero normalmente era el diseño, por ejemplo, era de Panasonic, de Sonic, ¿no? De Sí. Nintendo, etcétera, todo, de las grandes marcas, pero jamás se habla del diseñador o del grupo de diseñadores que hizo posible eso. Okey. Tu escrito sobre el omotenashi, a mí me pareció muy interesante porque, de alguna manera, dice que no es un estilo de diseño, sino una filosofía relacional. Entonces, Sí, sí. ¿cómo crees que transforma la relación entre el diseñador y la gente y la comunidad, este cuidado al detalle, esta hospitalidad? Bueno, pues yo pienso que omotenashi es más que nada actuar o tener esa atención o estudiar o ver a nuestros usuarios, pero desde la sinceridad, ¿no? Y ofrecerle todo, ¿no? Lo mejor al usuario, pero sin esperar nada a cambio, es esa sinceridad, ¿no? Entonces, el omotenashi va más allá de ofrecer a lo mejor un servicio, un objeto, sino es una disposición ética, ¿no? Es cómo yo actúo o cómo me conduzco ante el diseño. Yo fui a Japón y sé que cuando uno, conoce a alguien, tiene que cuando lo vas a ver, tenés que llevarle un regalo, ¿cierto? Y a Cierto, la vez recibís un regalo. claro. Entonces, de alguna manera, todo el tiempo está esto de la reciprocidad, ¿no? Que yo tengo que pensar en un regalo para vos y vos tenés que pensar en un regalo para mí. Entonces, no es esto de no esperar nada a cambio, porque yo me siento mal si no llevo el regalo. Ah, en este caso en el diseño es sin esperar a nada a cambio, sería más que nada, esperan, digamos, insisto, ese goce, digamos, del usuario. Yo me percaté, por ejemplo, cuando están vendiendo las cosas, ¿no? Últimamente venden muchos robots chiquitos, ¿no? Para apoyo emocional, hacerte compañía, ¿no? Y te lo están vendiendo, ¿no? Pero a ellos se les nota esa cara de felicidad, realmente la percibí. Cuando tú lo tomas y dices: "Ah, qué bonito, oh, sí", ¿no? Y haces esas expresiones, ¿no? Ellos están como satisfechos, ¿no? De como sí lo logré, ¿no? Y eso del regalo es interesante porque también es una manera de ahora sí es una regla no escrita en Japón,
pero, insisto, se basa en causar el menor número de molestias posibles. No hay que molestar a los otros. Entonces, cuando a ti te dan un regalo, normalmente hay una tradición de que te dan regalos, recibes regalos en verano y en invierno. Se llama Ochugen y Ocebo, ¿no? Pero a la vez de que tú lo recibes, es, digamos, para alimentar esta relación, esta convivencia, tú también estás obligado a devolverle el regalo, no el mismo, pero del mismo valor, porque para ellos, digamos, es muy difícil vivir con una deuda, ¿no? O sea, si tú me diste un regalo de 3,000 yenes, yo no te puedo regresar un regalo que valga 2,000 yenes o que valga 5,000 yenes. O sea, es extraño, pero si tú me das uno de 3,000 y yo te regalo y te regreso un regalo de 5,000 yenes, por ejemplo, entonces tú como japonesa te vas a sentir angustiada porque, ay, ya me dio más, ¿no? No es posible. Entonces, Pero no, cada uno no regala según sus posibilidades. en México puede ser que sí, obviamente. En Japón no. En Japón ya está determinado todos esos precios de regalos también en empresas. Estuve trabajando en una empresa casi por 10 años y era lo mismo. Si es esta empresa, le vas a dar un regalo de tal rango, o sea, de 10,000 a 15,000 yenes. Ah, si es una empresa pequeña, entonces le vas a dar de 5,000 a 10,000 yenes, más o menos. O sea, sí está, digamos, reglamentado. Aunque Pero no bueno, esté esos son los regalos empresarios, pero entre la gente también hay que dar y recibir regalos todo el tiempo. no todo el tiempo, pero es también como una atención a algo que te hicieron, ¿no? Ah, me hizo el favor a lo mejor de, no sé, de llamar al doctor cuando yo me sentía mal. Ah, okey, entonces ya después en agradecimiento, pues sí hay que llevar un regalo, ¿no? Para agradecerle, digamos, ese favor que nos hizo, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Japón y diseño, México y diseño, investigación en diseño, diseño de servicios y educación en diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Hay otra investigadora en diseño japonesa que admiro mucho y recientemente la pude entrevistar. Ella es Yoko Akama. Es el episodio 669. Ella, en muchos de sus escritos, toma conceptos japoneses para entender e investigar el diseño. En su entrevista hablamos de las jerarquías y el liderazgo, de interculturalidad y de prácticas domésticas relacionadas al baño y a la reparación. Es una de las entrevistas en inglés. Si les interesa el trabajo de Linda, creo que el episodio de Yoko también es una buena continuación. Ahora sigamos escuchando a Linda, que tiene mucho más para contarnos. ¿Y cómo te imaginas que el omotenashi podría dialogar con otros marcos contemporáneos de diseño, como la inclusión, el diseño con perspectiva de género, el diseño decolonial? Insisto, el omoyari, bueno, el omotenashi, sí es, digamos, es posible relacionarlo con todos estos tipos de diseño, porque es pensar profundamente y llevar el diseño a un grado de empatía más allá, ¿no? De lo que estamos nosotros acostumbrados. Ajá. Es decir, algo muy frecuente que me sucede ahora, ¿no? Que antes no me percataba, es que si a lo mejor entras a un restaurante, ¿no? Está un poco la luz muy tenue, etcétera, para darle esa otra atmósfera a lo mejor y hacerte sentir tranquilo. Todo va bien hasta el momento, ¿no? Pero cuando te dan un menú, ¿no?
con una letra, ¿no? A lo mejor, digámoslo por un ejemplo, por decir así, un Arial, ¿no? De 12 puntos, que a lo mejor la mayoría lo lee, pero uno, insisto, ya pasó los 50, ya no ve muy bien, ¿no? Entonces, es cuando dices: "Ay, no se ha pensado en todo", ¿no? O sea, no han pensado para este tipo de personas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, en Japón para evitar todos estos problemas? Pues a lo mejor es una pantalla táctil, ¿no? En la que tú puedes agrandar las letras, ¿no? La puedes achicar, solamente con un touch lo puedes pedir, etcétera, ¿no? Y digamos que en Japón sí es posible, digamos, insertar todo este tipo de objetos tecnológicos porque el japonés ya está acostumbrado a esa tecnología, ese avance, a esos robots, ya están acostumbrados, ¿no? Toda la vida han convivido con ellos y para ellos no se les hace extraño que un robot venga y te sirva la comida, ¿no? O que un robot te hable y te dé las instrucciones en un aeropuerto, o que el otro robot o esta silla autónoma, tú te sientes y escanees tu pase de abordar y te lleve directo a la sala, ¿no? O sea, no hay, digamos, ese rechazo por la tecnología, porque es una sociedad que bueno, pues, como se ha visto, siempre está dispuesta a adaptarse, tiene una capacidad increíble de adaptarse a las nuevas, digamos, situaciones, ¿no? Siempre, siempre se va adaptando. De hecho, había una pregunta que me habías mencionado, ¿no? De algún libro Ah, que sí. que ¿Qué nos haya recomendás leer, escuchar, mirar que tenga que ver con estos temas? no tanto en sí con el tema del diseño, pero sí de la cultura japonesa, se llama El crisantemo y la espada de Ruth Benedict. Es una antropóloga que la enviaron a bueno, a Japón después de la Guerra Mundial, cuando perdió la Guerra Mundial, para que estudiara, ¿no?, el país y ver cómo se iba a hacer esta ocupación americana, ¿no? Entonces, ella, pues, realmente se sorprende de cómo es la sociedad, digamos, japonesa, y les dice ya a Estados Unidos, al final de su estudio, la mandaron unos 2 meses a estudiarlo, y dice: "No van a tener ningún problema en la ocupación, nadie se va a oponer". ¿Por qué? Porque el japonés es así, se adapta, ¿no? Entonces, en ese libro cuenta cómo ha sido esa ocupación, que llegan, ¿no?, los americanos y los japoneses, pues, aceptando todo, que aceptan su derrota, ¿no? Pese que eran valientes y querían morir por el país, pero como el emperador declara que ya perdieron la guerra, todos, digamos, se resignan, es una resignación, ¿no?, colectiva. Y esa es una forma, digamos, de actuar también de las personas que a lo mejor también has leído ese término, se dice shikata ganai, o sea, ya ni modo se podría decir en español, ¿no? O sea, no hay de otra. Entonces, esa es una manera también de aceptar las cosas y empezar entonces a aceptar lo nuevo, ¿no? Entonces, de esa manera se hace la ocupación y los japoneses sin problema, ¿eh? Que de los libros de textos van a quitar, digamos, todo lo que sea referente a la propaganda nacionalista o ultranacionalista. Perfecto, lo quitan, ¿no? O sea, sin problema. Entonces, también la manera de actuar y todo, entonces, viendo esta situación, pues Estados Unidos, pues ya no ocupa tan, digamos, todo el país, ¿no?, completo, sino que ya se establece en esa región de Okinawa solamente, ¿no? Y es así como, digamos, empieza el japonés a levantarse, ¿no? Antes, en esos años, el diseño japonés no era muy bueno, era solamente se le tachaba en los años 40 como si hicieran, copias, ¿no?, de otros países solamente, pero copias eran mal hechas, de hecho. Ya después de que termina la guerra, entonces empiezan a invertir mucho más en ciencia y tecnología, sobre todo, y entonces es como empiezan a crear estas filosofías o programas de calidad, ¿no? Que aún en nuestros días, pues, la mayoría de los programas de calidad son de origen japonés, ¿no? Las 5 Eses, PDCA, etcétera, ¿no? Todos esos, ¿Qué es digamos, lo de las 5 eses? es, digamos,
la calidad, ¿no? Que son las, ¿cómo se dice? como las Este, normas sí, sí, IRA. sí. Sí. Las normas, ¿no? De colocar todo en orden, hacer una planeación, ¿no? Al terminar, pues también es importante, digamos, el orden, poner todo en orden. En realidad, las 5 S se enfocan más que nada a tenerlo todo en orden, ¿no? Primero a clasificar, a ver qué tareas son esenciales, qué o no, qué son los prioritarios, qué es lo innecesario y desechar lo innecesario, empezar a ver, digamos, qué es lo que funciona y eso que, digamos, conservarlo, ¿no? Y hacer de esto siempre un hábito, ¿no? Igual, digamos, en la producción se aplica muchísimo, ¿no? Porque muchas veces en planta, en producción, se percata uno que está haciendo varios pasos de más, cómo se pueden simplificar las cosas, ¿no? Y es ahí el papel de un diseñador industrial hacer esas sugerencias también. He conocido muchos diseñadores, es más, egresados de mi universidad, que han hecho cambios radicales simplemente por esa filosofía de calidad. ¿Cómo lo podemos hacer mejor en el menor tiempo posible y además a bajo coste, ¿no? Entonces, hubo alguien que hizo para una planta automotriz el diseño de una pieza que antes era para, digamos, para alinear los motores y, digamos, que fuera posible el ensamble del motor, ¿no? Y era una pieza que tenía muchos componentes y se fabricaban en distintos lugares aquí de México y tenían que venir las piezas y ensamblarlas, y eso era como una ayuda, ¿no? Digamos, una guía para ensamblar estos motores, y lo que hizo el diseñador industrial, ¿no? Que te cuento, pues es diseñar una sola pieza, ¿no? En vez de tener tantas componentes y además, ¿no? Innovó porque esa pieza ya no tenía que ser metálica a la fuerza, se dio cuenta en sus estudios y la hizo, digamos, en impresión 3D, claro, con otros materiales, ¿no? Más resistentes, y entonces bajó mucho, digamos, ese precio, ese costo, ese gasto que hacía la empresa. Y también se hacía más rápido. La guía que era, como ya no necesitaba ensamblar muchas piezas, pues también se reduce el tiempo, ¿no? Y como en todo, ¿no? Tiempo es dinero y en las empresas es más importante, ¿no? Decime, si tuvieras que sintetizar en una frase lo que más te transformó personalmente al estudiar estos conceptos japoneses, ¿cuál sería? Yo digo que es la manera de tratar de enseñar diseño y decirles a mis alumnos cómo hacer diseño. Eso es lo que más me transformó, ¿no? Antes era, bueno, yo cuando estudié era pues, detecten un problema, tráeme tu investigación, haz bocetos y presenta tu prototipo, ¿no? Pero ahora no, es un diálogo continuo con mis alumnos, ¿no? Es decir, investiga, sí, ahora cuéntame lo que investigaste, ¿no? Y de eso investigado para mí me ha transformado porque yo necesito fomentar en ellos esa reflexión profunda del usuario, del problema, del contexto, todo en sí, esas relaciones. Y entonces a lo que me dedico es escuchar sus investigaciones, inmediatamente hacerles preguntas, ¿no? ¿Y qué te deja eso para el diseño? ¿O cómo relacionas esto con esto? ¿No? Todos esos conceptos, digamos, y me han servido mucho, ¿no? Y más ahora en esta era de la inteligencia artificial, ¿no? Que en la mayoría de los casos no leen, digamos, lo que están, digamos, solicitando a la IA, ¿no? Y simplemente presentan por presentar, ¿no? Entonces, de esta manera, hacerlos reflexionar, ok, de toda la investigación, cuéntame, yo siempre empiezo, digamos, de más a menos. Dime 20 cosas de todo lo investigado que te van a servir para resolver el problema de diseño, ¿no? Y lo puedes decir con una palabra o un renglón, pero 20 cosas, ¿no?
Y de esa manera otra vez, salen y surgen otras preguntas, dudas, otra vez vuelven a investigar y ahora vuelvo a reducir ese número de aspectos. Ahora dime 10, ¿no? Etcétera. Y de esa manera los obligo a reflexionar, digamos, a discernir, a discriminar, a seleccionar esos datos reales de los cuales les va a ayudar para, digamos, como eje para el proceso de diseño. Perfecto. ¿Y en el futuro qué te imaginas? ¿Hacia dónde va tu investigación y tu proceso como educadora? Ahorita mi preocupación es lo humano, ya hasta estoy pensando en qué. Sí, porque me he dado cuenta, ¿no?, que últimamente, el diseño nos ha hecho tan individualistas, ¿no?, cerrados, apartados, ¿no? Sobre todo también después de la pandemia fue un parteaguas para el mundo en sí, para la forma en que nos relacionamos las personas, ¿no? Y digamos, que se ha perdido esa parte del sentir humano. Entonces, yo lo que necesito ahora es, discutir, digamos, también discuto mucho con mis alumnos, ¿no? De tal manera que hay que reflexionar, ¿no? Pero insisto, yo necesito ahora un diseño que tenga la huella, la impronta de lo humano, ¿no? Para sentirme yo humana también, porque se ha perdido ya todo ese toque, ¿no? Esa relación, esa calidez humana, ¿no? Que yo pienso que es necesario volver a rescatar toda esa parte personal, ¿no? En el diseño. Sí, para mí un poco esto de hacer entrevistas y escuchar las voces diferentes tiene algo de muy humano. Sí, ¿No? sí, Como volver a la oralidad que tiene de alguna manera la escritura académica a la que algunos diseñadores nos subyugamos, creo que nos hizo mucho bien porque ordena las ideas, pero a la vez le sacó un poco de humanidad, ¿no? ujú. Y lo importante de estos diseñadores, como tú mencionas, es realmente todo lo investigado, pero transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿no? Siempre hay algo recurrente que yo observo, ¿no? En que sí hacen escritos y publican, etcétera, pero hay un cierto abandono por parte de los investigadores de sus alumnos, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Muchos de ellos, pues, siempre dicen, ¿no? Expresan que se entienden muy bien con sus alumnos de posgrado, ¿no? Pero insisto, a mí no sé por qué, pero me encanta dar más clases en licenciatura, ¿no? Donde, digamos, se conoce esas, ¿cómo se dice? Esa manera de pensar más fresca que viene, ¿no? Y analizarlos, y aún se puede, digamos, tener algún impacto sobre ellos, ¿no? A mí me gusta mucho y todos esos escritos, ¿no? Que he hecho, siempre procuro, explicárselos a mis alumnos en clase, ¿no? Siempre, ¿no? Algún, nueva publicación que he hecho o, sobre todo, me ayuda mucho en la construcción del mismo artículo, ¿no? Empieza a discutir con ellos y mira que este concepto y tú qué piensas, ¿no? Entonces, ellos mismos me han ayudado, digamos, a estructurar en cierta manera todo lo que he escrito. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Me encantó la idea de hacer diseño como si fuera la única vez, como si no hubiera una segunda oportunidad. Teinei aparece no como un método, sino como una disposición o una actitud. No pensar tanto, pero estar más atenta, mirar menos datos y más gestos, menos usuarios abstractos y más personas en acción. El problema no es que diseñamos mal, sino que diseñamos apuradas, sin hacernos cargos del impacto mínimo, de la molestia pequeña, de eso que no entra en la planilla, pero se siente en el cuerpo. ¿Qué pasaría si el estándar de calidad no lo marcara la innovación, sino el cuidado? Y con el omotenashi pasa algo parecido.
Parece hospitalidad, pero incomoda un poco más porque implica anticiparse. Sí, pero sin invadir. Ofrecer sin esperar. Cuidar sin controlar. En contextos donde estamos entrenados para el yo, pensar desde lo colectivo se vuelve raro, casi sospechoso. Hay que bancarse la pregunta ética: ¿para quién estoy diseñando de verdad? Y si el diseño hoy nos volvió más fríos, más eficientes, pero menos humanos, ¿no será momento de frenar un poco y volver a hacer las cosas con esa tensión que no se nota, pero se siente? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.